Ya, entonces, para la derivada vamos a generar tres variables. Entonces vamos a poner since, vamos a colocar x, y y z. Y de hecho aquí colocamos como otra sección. Otra sección de derivada nada más. Sí, y resulta que vamos a colocar una función cualquiera. Entonces, g va a ser igual, vamos a utilizar una de estas funciones. Ya podemos utilizar esta de tercer orden. Tenemos que g es igual a 3 x al cubo menos 4x al cuadrado más 3x menos x. Entonces lo que yo quiero es derivar este x. Quiero obtener el d de g. Decimos que la derivada es diff, función de derivada, para los son variables simbólicas. Le decimos, pues yo creo que deriva es g. ¿Sí? G con respecto a x. ¿Sí? Cuando existe aquí solo una variable, a veces no es necesario, pero con buena práctica siempre coloquemos con respecto a qué queremos que derive. ¿Sí? Entonces, hasta ahí, ¿sí? Para mirar cuál es el resultado. Colocamos y listo, pues ahí está la derivada. Estamos viendo que era 3x al cubo, pues evidentemente se hace 9x al cuadrado. Bueno, y todo el proceso que ustedes ya conocen, ahí está. Entonces, se generó la derivada fácilmente, pero ahora yo puedo colocar un valor adicional aquí, por ejemplo 1, ¿sí? Y miro aquí el resultado, pues no ha pasado nada, porque eso corresponde al grado, al grado de la derivada. Entonces si pongo 2, ¿sí? Es la segunda derivada de g, ¿sí? Corresponde a la segunda derivada de g. Si pongo 3, ¿sí? Ya sabemos a qué corresponde, la tercera derivada. Entonces podemos de pronto aquí hacer una notación. Entonces lo lleven en sus apuntes. Entonces, la función diff de g, pondremos aquí primerito función, la función coma, respecto a qué variable, y la otra sería orden de la derivada. Orden de la derivada. ¿Sí? Esa es la función, esa es esta. Respecto a qué variable, porque puede que tengamos más variables incluido aquí, por ejemplo, como los gradientes, y orden de la derivada. Y podemos hacer otro ejemplo. De pronto, utilicemos esta función seno coseno que habíamos hablado. Ya, esa nos podemos copiar, ¿sí? Para usarlo como ejemplo ahora. Vamos a colocar acá que f, la función f va a ser igual a esta función, ¿sí? Y puedo jugar con esto también, es decir, quiero la derivada de f, vamos a llamar esto de f, la derivada, y veamos qué sucede, a ver si es que esto deriva sin ningún problema. ¿Sí? F, bueno, igual, respecto a x y la primera derivada. ¿Sí? Aquí está. Entonces igual, puedo colocar yo segunda derivada, por ejemplo. ¿Sí? Está bien. Cuarta derivada. Sí, en este caso, bueno, nunca va a llegar a ser constante esto por la misma naturaleza de las funciones seno y coseno. Sí, pero igual, a veces si puede hacer la sexta derivada, ¿sí? Puede hacer. Ningún problema. Sí, en este ejemplo anterior, de aquí, pues si llegamos a máxima tercera derivada, solo como teníamos potencia de la variable, pues esto iba a desaparecer en algún momento. Y en el segundo ejemplo, en senos y cosenos, pues no. Esto es de nunca acabar, ¿no? Seno y coseno, siempre la derivada del seno es coseno y viceversa, y por más que derive, pues 1000 veces va a suceder lo mismo. Bien. Ahora, ¿qué pasa si tenemos muchas variables? Vamos a hacernos otra función, por ejemplo, que se llame h, función h, y le vamos a decir que hacemos eso. Sí, para poner un ejemplo, ¿no? Sería por y, ¿sí?
acá pongamos d por 5 por y qué sé yo, al cuadrado, dice x por y menos 10y, con dos variables. Y ahora quiero yo sacar la derivada de esta función. De h, la derivada de h va a ser igual al diferencial de f, perdón, de h, sí, coma, aquí ya funciona con respecto a qué, porque recuerden que ahora tengo dos variables, debo decir de ahora respecto a x o respecto a y, entonces digo con respecto a y, sí, y adicional pues quiero la segunda derivada, sí, por ejemplo, ¿sí? Si no hay un error en la ecuación, esto debería funcionar, ¿sí? Y ahí está, en función de y o base. Y yo puedo cambiar esto y decirle en función de x. En x, después es la segunda derivada. En función de x. Y tenemos ahora la función. Y así mismo podemos incluir un valor de z. Por ahí ya está mismo incluyamos un valor de z. Así yo más z elevado al cubo multiplicado por x y por y. Hagamos una derivada, la primera derivada nada más. Para mirar. A esta función le derivo con respecto a x, que sería la gradiente que nosotros lo conocemos, respecto a x, ¿sí? Tendría este valor con respecto a x. Si derivo lo mismo ahora con respecto a y, ¿sí? Y tengo otra forma, ¿sí? Y si derivo con respecto a z, ¿sí? También incluso decir un poco hasta más corta, ¿no? Aquí ya se va. Entonces esta sería, pongamos aquí el título, serían las gradientes, de cómo obtener las gradientes esto con respecto al tema de la derivada. Entonces ya sabemos que tenemos que definir simbólicamente la derivada, ¿sí? Como un pequeño resumen. Con respecto a x lo puedo hacer. Sí, puedo sacar cualquier derivada, que sea primera, segunda, tercera, n derivada de n orden. Puedo tener diferentes gradientes, ¿sí? Como muestro en este código, las gradientes de la derivada. Ok. Bien, con respecto a la integral, por acá, en texto, acabando el tema de matemáticas, tenemos integral. Y le ponemos un título. Y también le hacemos una última sección. Voy a repetirlo. Lo mismo, vamos a hacer rápido. Colocamos los simbólicos, x, y y z. Vamos a colocar una función. De pronto puede ser esta misma. Esta g. Por acá. Y podemos buscar una f. Hay una función interesante que probar, que se llama int, de hecho es la integral. Entonces, la integral de g, de la función, coma, hay una característica que si nosotros colocamos hold, le decimos que esto es verdad, ¿verdad? Entonces lo que va a hacer es dibujarme acá el símbolo de la integral. ¿Sí? Entonces integral de 0. Entonces es como para darle un toque un poco profesional en la parte. ¿Sí? Bueno, pero al final del día pues nosotros nos interesa es integrar la función. Entonces yo voy a colocar aquí abajo integral de g, ¿sí? Va a ser igual, ¿sí? A int, ¿sí? A la int, ¿sí? ¿De qué? De g. ¿Sí? Y también como buena práctica hagámosle con respecto a qué variable estamos haciendo. Sí, en este caso es x, estamos integrando respecto a esta variable. Listo, entonces podemos mostrar esto.
Aquí está. Esa sería la integral, que está puesto en esta línea, como para colocarlo, la integral, y aquí sería el resultado. Este es el resultado de esta integral. Y esta integral, incluso, bueno, antes de colocar el tema de las integrales ya limitadas, sigamos un poquito, hagamos un otro ejercicio más. Vamos a colocar otra función. De hecho, vamos a usar las mismas de semicoseno. ¿Sí? Esta función. Para agilitar esto y verlo más rápido. Entonces puedo decir que la integral de f, vamos a llamarla así, integral de f va a ser igual a la integral, ¿sí? A la integral de f, perdón, aquí se fue un computador, de g de f, perdón, coma x. ¿Sí? Entonces, si yo hago esto, ¿sí? Vamos a ver que me tiene que dar justamente la integral de este espacio. Entonces, generamos y ahí está. Esa sería la integral. Ese sería el resultado de esta integral. Un poco complicada, pero ahí está. Sí, lo acabo de resolver el MATLAB. Sí, entonces aquí como ven, sí lo resuelvo. También existe la forma de hacer las derivadas respecto a qué función. ¿Sí? Perdón, respecto a qué variable. Se toma el mismo concepto. De hecho, vamos a utilizar esta misma función, el h. Y la función h, ¿sí? Ya no salga más, vamos a poner un coma. Y vamos a decir que la función de h es esto. ¿Sí? Es una ecuación bastante compleja donde consta de 3 variables. Entonces yo le puedo decir que la integral de h, va a ser igual a la integral, y esto voy a decir paréntesis, del mismo h, coma, y aquí yo puedo poner la variable a la que yo quiero integrar. Entonces puedo decir x, por ejemplo. X, entonces miremos qué pasa. Le puse punto y coma al resto para únicamente tener esta respuesta. Sí, y ahí está. Sí, la integral, sí, pero con respecto a x. Estoy integrando con respecto a x, perdón, y esta es la respuesta. Ahora, yo puedo integrar con respecto a y. Sí, bien. Y ahí está, esa sería con respecto a y, la integral. Y de la misma forma, pues, con respecto a z. Respecto a z. ¿Sí? Ya, eso sería como las integrales. También igual que las derivadas, se puede hacer. Ahora, ¿cómo se obtiene las integrales ya con los límites? ¿Sí? Ya limitado la integral, ¿sí? Podemos hacerlo ahora. Bueno, aquí una pregunta es si es que existiría la posibilidad de hacer una integral doble o integral triple. ¿Sí? Es decir, bueno, entendiéndose como integral doble, o sea, integrar dos veces. O de pronto integral doble o integral triple es a tener varias variables, en este caso como el x y z, e integrar primero a la primera, a z, después de integrar a y, después de integrar a x. Esa sería la integral triple que conocemos como la integral volumétrica. Entonces podemos jugar un poco con esta misma cosa. ¿Sí? Entonces yo lo que podría hacer, bueno, aquí me voy un poco adelantando, es a la integral con límites. ¿Sí? Límites. ¿Sí? Entonces yo lo que puedo hacer aquí, vamos a colocar por acá esta función, voy a ponerle aquí un comentario. Sí. Y yo voy a integrar primero con respecto a z. El orden de la integración pues ya dependerá del problema, ¿no? Si recordamos un poco las matemáticas, tenemos 3 variables y primero tenemos que integrar con respecto a una, sacábamos los límites y integramos con respecto a otra, sacábamos límites y después con respecto a otra y sacábamos límites. Entonces, algo así vamos a hacer ahora. Entonces, aquí tendríamos un límite con respecto a z, y aquí en ese punto nos van los límites de la. Entonces podría decir aquí que van, qué sé yo, de
de 0 a 2. No tengo idea cómo sería esto, pero tengo que va de 0 a 2. Y pues ejecutaría esto. Miremos qué es lo que pasa. Sí, aquí está. Entonces ya no sale Z porque eso ya se integró. Esto ya se integró. Entonces, ¿qué es lo que me queda ahora? Integrar ahora con respecto a Y. Más orden, así. Integral de H, pero con respecto a Z. Sí. Ahora necesito ¿qué? La integral de H, pero con respecto a Y. Respecto a Y. Esto va a ser igual a la integral, pero ya no de H, ¿sí? Porque H ya fue modificado, sino de esta integral, de esta función, de esta función, coma Y ahora, y coma el límite de Y. El límite de Y, que sé yo, también pongámosle 0 a 5, que no se haga muy grande el número, ¿sí? Y miramos cómo está. Listo. Entonces ya que está con Z, desapareció Z, pero ya se integró con los valores que tenía. Ahora esto se integra con respecto a Y y desaparece ¿qué? Y con los valores de los límites. Y ahora únicamente me queda integrar esta función, integrar H con respecto a X. Entonces voy a llevarme a esta misma código, colocarle aquí Y. Y ahora es con respecto a X. Y esto hagámosle de 0 a 1. Listo, entonces si hago esto, pues lo que va a salir es solo un número, ¿sí? Porque las variables van a desaparecer, deberían desaparecer. Entonces, loco, y ahí está. 27.925 sobre 2. Ese sería el valor de esta función evaluada en 0.2, en 0.5 y en 0.1 respectivamente. Eso sería tanto como generar una integral triple. Incluso colocamos integral triple con límites. Entonces ya mirando esto, este ejercicio, pues ya fácil podemos intuir cómo sacar los límites ya de una función que no tiene más de una variable. Es decir, una función que tenga una sola variable, por ejemplo el g. ¿Sí? Recuerden que tenemos este int de g, podemos usarlo acá, int de g, y le podemos colocar los límites. Entonces aquí en este límite puede ser, qué sé yo, de menos 1 a 1, que podemos ir mirando qué nos conviene. Sí, vamos a poner punto y coma para que no aparezcan los resultados y para mirar solo a este código. Ejecutamos, ¿sí? ¿Se ven? 68 tercios sería la integral ya con límites de esta función. Esto es una forma, digamos, un método. Vamos de método 1 para integral con límites. Con límites. Ya, para los límites inferiores. Sí, hay un segundo método. Método 2 para integral con límites. Y el método número 2 sería utilizando una función auxiliar. Vamos a decir que int g va a ser igual, de hecho voy a copiar todo esto. Ya, y esto va dentro de una función que se llama BPA. BPA. Y donde colocamos en el paréntesis. Acá también en el paréntesis. ¿Ya? Miremos qué es lo que pasa. Sí. Esta integral, recuerden cuál es la diferencia de estos dos valores. Sí. Bueno, de hecho es lo mismo, ¿no? Sino que esta integral, este menos 68 tercios, todavía está en el tema de los símbolos. Nosotros deberíamos pasarle ya a un valor que pueda ser computado con otros cálculos. Entonces, este ya me da directamente el BPA. De hecho, serían lo mismo. Y un método 3, ¿sí? Para encontrar la definida. Vamos a ver
sería algo parecido a esta línea. Vamos a colocar por aquí, sino que este es VPA integral, sí, de hecho sí está bien con el código, pero ya este int desaparece. Int ya no nos interesa. Esa sería la segunda para la integral definida. De hecho sí, así, ¿no? Definida. Y ya, ejecutamos. Sí, y ahí está. Entonces este valor de VPA integral lo que me da es lo mismo que el anterior, pero ya no con tantos decimales. Entonces estas serían las formas de cómo llegar a la integral definida. Una integral triple, sin límites, integrales con diversas variables, respecto a cuál integro, integradas con una sola variable, y de pronto esta función como para poder presentar una integral en el texto. Bien, entonces aquí lo único que me quedaría, que ya terminé esta clase, es generar mi PDF. Vamos a ver ecuaciones. Perfecto, tomará unos segundos. ¿Sí? Listo, bueno, por aquí hubo dejé con alguna ecuación por aquí. ¿Sí? Termino con esto. Y aquí está todo lo que habíamos trabajado con respecto a las ecuaciones.